Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Edinson Guanches por acá, el día de hoy para conversar un poco en relación al tópico de análisis de estabilidad de taludes, lo que implica este tipo de análisis, este tipo de diseños que debemos tener en cuenta, qué ha ocurrido con el pasar de los años y luego al final mostrarle un poco de aplicaciones mediante software, mediante la herramienta Geo5 y ver cómo actualmente realmente se nos hace la vida un poco más fácil el poder efectuar este tipo de análisis que en el pasado dependíamos de mucho cálculo manual, muchos nomogramas, etcétera, y ya realmente las herramientas nos han ayudado un montón, pero vamos a tener primero un desarrollo conceptual, un desarrollo teórico del tópico, para que luego podamos ir con confianza a la herramienta, entender qué está ocurriendo internamente y podamos efectuar nuestros análisis sin mayor inconveniente. Todo esto como antesala al inicio de nuestro próximo programa denominado Estabilidad de taludes y diseño sismo resistente de muros y pantallas, que inicia el próximo 3 de noviembre, un programa de 6 semanas en el que estaremos discutiendo todos estos tópicos mediante cálculos manuales, mediante desarrollos teóricos, manejo de normativas y utilizando diferentes software, diferentes normativas internacionales, donde además tendrán la posibilidad de certificarse como modelador Geo5 en el área de taludes, muros y excavaciones. Un excelente programa de formación, tanto para geotécnicos, ingenieros estructurales, ingenieros de proyectos que eventualmente deben enfrentar este tipo de proyectos, este tipo de análisis. ¿Está bien? Antes de continuar con nuestra presentación, me gustaría saber cómo estamos de audio, si me oyen correctamente, si logran ver mi pantalla sin problemas, si me indican por favor en el panel de preguntas si está todo correcto, por favor, para saber que estamos transmitiendo sin problema, por favor. Muy bien, tenemos una audiencia enorme el día de hoy, sumamente contentos. Nos saludan acá desde Guatemala, nos saludan desde Colombia, desde Perú, nos saludan desde Estados Unidos, desde Nicaragua, España también, México, Bolivia, Costa Rica. Bueno, señores, de verdad sumamente contentos de tenerlos por acá. De verdad tenemos una audiencia bien nutrida, República Dominicana, súper contentos de tener esta audiencia el día de hoy. De verdad que siempre me contenta tener además personas de diferentes regiones que además sé que se desempeñan en diferentes áreas. Un tremendo gusto desde Venezuela, nos saludan también. Bueno, de verdad que un gustazo, de verdad que sí, súper contento. Y bueno, espero que la sesión de hoy sea de mucho provecho. Hoy estaremos primeramente con el profesor Álvaro Boyero. El profesor Álvaro Boyero, ingeniero geotécnico, tiene vasta experiencia en el desarrollo de estudios geotécnicos en procesos de análisis y estabilización de taludes existentes, tanto naturales como artificiales, tratamiento de suelos difíciles, suelos complejos, bueno, realmente mucha experiencia en todo lo que es geotecnia y cimentaciones. Y luego de su presentación estaremos hablando un poco de este programa de formación que vemos ahora en pantalla, pero además le estaré mostrando también un poco de aplicaciones con la herramienta Geo5. Vamos a ver un caso básico de talud en arena, luego vamos a poder ver un vistazo a un caso un poco más complejo, talud ya con una geotecnia un poco ya más diversa, más heterogénea, y también vamos a poder ver algo en elemento finito, ¿ok? ¿Vale? Entonces, que bueno, ya llegaremos allá, pero primero, como siempre, vamos a revisar los conceptos, la teoría que envuelve a esto, cuáles son los principios básicos en los análisis de estabilidad de taludes y luego entonces nos vamos al desarrollo con software, con herramientas y hablar un poco de este programa de formación. Bueno, voy a pasar mi pantalla al profesor Álvaro para que él pueda iniciar su presentación. Denme un segundo. Listo, Álvaro, podemos ver tu pantalla correctamente. ¿Me oyes tú allí? Sí, se oye bien. Perfecto, te escuchamos perfectamente. Todo Vale. tuyo. Bueno, Bueno, señores, los muchas, dejo, los dejo en buenas manos. Muchas gracias, Álvaro, por tu presencia el día de hoy. bueno, nada, muchas gracias a ti. Y bueno, bienvenidos a todos a esta charla sobre estabilidad de taludes, que se llama Métodos de análisis y aplicaciones con software.
Lo primero que les tengo que comentar es que esta presentación es más bien conceptual, ¿sí? O sea, no vamos a ver cómo se aplican los métodos de análisis, sino que vamos a analizar las principales premisas de algunos métodos y cómo considerar algunos aspectos importantes en el diseño, como son la acción sísmica, la acción del agua y algunos comentarios sobre cómo considerar los parámetros geomecánicos para suelos, para perfiles estratificados, ¿no? Por supuesto, el detalle de cómo emplear los diferentes métodos de diseño se va a ver a lo largo del curso, ¿no? Y bueno, y posteriormente, como acaba de comentar el profesor Guanches, pues él les va a mostrar cómo se emplean algunos programas para efectuar estos análisis de estabilidad de taludes. Lo que vamos a ver aquí en esta breve charla es que primero vamos a ver un poco el concepto de equilibrio límite. Vamos a hablar sobre los tipos de metodologías que tenemos disponibles para los análisis de estabilidad de taludes. Veremos el método del talud infinito y dos métodos que yo llamé generales, que son el método de Fellenius y el de Jambu, que son dos de los métodos más típicamente empleados en la práctica. Después hablaremos de estas consideraciones de diseño que les acabo de mencionar y les voy a dar una pequeña lista de lecturas recomendadas para poder revisarlas antes del inicio del curso. Vamos a comenzar entonces explicando el concepto de equilibrio límite, y eso es porque prácticamente todos los métodos de estabilidad de taludes pues están basados en este concepto, los métodos más comunes, ¿no? Primeramente, lo que debe hacerse es asumirse una superficie de falla, ¿sí? Dado un perfil, debe asumirse una superficie de falla, y en esa superficie de falla en particular se dice que existe un estado de equilibrio límite cuando los esfuerzos de corte a lo largo de esta superficie, los esfuerzos de corte a lo largo de esta superficie, pueden ser expresados con una ecuación como la que vemos ahí en el lámina, ¿no? El esfuerzo de corte tau es igual a la resistencia de corte entre un factor de seguridad. Empleando la conocida teoría, el conocido modelo de Mohr-Coulomb, la resistencia de corte puede ser expresada como lo vemos aquí, en base a la cohesión, a la presión, al esfuerzo normal y a la tangente del ángulo de fricción interna, que tanto la cohesión como el ángulo de fricción interna son propiedades del material bajo cierto nivel de esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando se conocen las propiedades del material y el factor de seguridad, entonces puede determinarse el esfuerzo cortante a lo largo de la superficie de falla empleando esa expresión. Nosotros estamos acostumbrados a que equilibrio límite es factor de seguridad igual a 1. Es decir, cuando el esfuerzo de corte a lo largo de la superficie de falla es igual a la resistencia es igual al esfuerzo cortante. Entonces, como ya mencioné, prácticamente todos los métodos de estabilidad de taludes consideran el concepto de equilibrio límite y la mayoría de estos métodos, digamos, se basan en la aplicación de ecuaciones de la estática para analizar el problema de estabilidad del talud. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que existen cuando se analiza la estabilidad del talud es que estos problemas son estáticamente indeterminados, ¿no? Por, por lo cual es necesario que se hagan ciertas asunciones simplificadoras de tal forma de que se pueda obtener un factor de seguridad. Entonces, como hay diferentes autores que realizaron diferentes asunciones a lo largo de los años, de acuerdo al criterio de cada uno, a los estudios, a las investigaciones, a los tipos de suelos que analizaban, pues entonces hay una gran variedad de métodos de análisis que fueron desarrollados a partir de los años. Entonces, vamos a ver más adelante algunos de esos métodos, básicamente los más sencillos de los que se emplean típicamente en estudios geotécnicos rutinarios. Pasemos ahora al tema de los tipos de métodos de análisis de estabilidad de taludes. Como les dije, hay una gran cantidad y variedad de métodos de análisis de estabilidad de taludes y una manera de agruparlos, digamos, consiste en establecer categorías que están basadas en el número de ecuaciones de equilibrio que son satisfechas. Entonces, en base a eso, hay tres grandes categorías, ¿no? La primera, la que incluye los métodos que satisfacen las ecuaciones de equilibrio de momento. Entre estos métodos están, en esta categoría, pues se encuentra el método de Fellenius, el método de Bishop simplificado, el método de Taylor, el método de la espiral logarítmica de Taylor, y de todos estos, el método de Fellenius, que vamos a revisar, es uno de los que vamos a revisar en un ratico,
es uno de los más empleados en la práctica porque es muy simple, ¿no? Es sumamente sencillo. Sin embargo, hay un punto importante a considerar, es que este procedimiento de Fellenius es aplicable únicamente a superficies de falla aproximadamente circulares y que toma únicamente en cuenta el equilibrio de los momentos y que ignora las fuerzas interdovelas, las fuerzas que están internas dentro de la masa del suelo. El método Bishop, que no lo veremos hoy en detalle, nada más lo vamos a mencionar, sí considera el equilibrio de momentos y de fuerzas verticales para cada dovela en particular, pero este equilibrio no es satisfecho, ¿no? Entonces es un método que no es del todo preciso, pero es uno de los métodos más utilizados junto con el de Fellenius en la práctica. Entre los métodos que satisfacen el equilibrio de fuerzas, hay varios métodos que fueron desarrollados a lo largo de los años que satisfacen el equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, considerando tanto el equilibrio global como el equilibrio interdovelas. Y el más amigable de estos métodos es el propuesto por Mendes en 1971, que es muy similar al que está forma parte, digamos, de los manuales del Department of Navy de los Estados Unidos, que también es del mismo año. Y el tercer grupo es el método en los cuales se satisface el equilibrio de fuerzas y momentos, y en esta categoría se incluyen los métodos propuestos por Jean Bou, que originalmente lo publicó en 1954 y luego lo revisó unos 20 años después, casi 20 años después, en 1973. Está el de Morgenstern y Price y el de Spencer, por mencionar los más conocidos. Y el concepto básico de estos métodos es el mismo, únicamente varían las asunciones que realizan los diferentes autores para poder analizar, simplificar el problema y llegar a un factor de seguridad. Fíjense que hay una gran cantidad, una gran variedad de métodos de análisis, ¿no? Todos ellos basados en diferentes asunciones para simplificar el problema de la estabilidad del talud. Hago mucho énfasis en esto porque estos, al fin y al cabo, son métodos, son modelos que intentan reproducir lo que ocurre en un talud que forma parte o de una formación que tiene millones de años o de algo muy complejo que hace el hombre, ¿no? Entonces, en todo caso, estamos tratando de reproducir cosas, situaciones muy complejas y por lo tanto los modelos tienen que ser necesariamente simplificados. Y es por eso que como ingenieros y técnicos, lo que nosotros debemos tener muy claro es cuáles son esas asunciones y las limitaciones y las bondades que tiene cada uno de los métodos, cuál sería el ámbito de aplicación al que mejor se adapta cada método para seleccionarlo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un talud en suelos residuales, por mencionar un caso que se me ocurre en este momento, probablemente sirva algún método que se base en, o que sea bueno para superficies de falla aproximadamente circulares, porque esta es la forma en la que fallan típicamente los suelos residuales. Una vez seleccionado el método, pues veremos cuáles son los parámetros que requiere, si el ángulo de fricción interna pico o el ángulo de fricción interna residual, dependiendo del estado del talud, qué valor de cohesión, cómo considerar el escenario de las afectaciones del agua, cómo tratar el tema sísmico. Es decir, vamos a pasar a analizar el problema de la estabilidad como tal. Pero lo primero es seleccionar el método. Y para esto, como acabo de decir, pues debemos conocer las diferentes alternativas que tenemos. Bien, vamos a hablar un poco sobre el método del talud infinito. Y para esto lo primero que tenemos que hacer es recordar un poco qué es un talud infinito. Entonces, este término de talud infinito fue presentado originalmente por Terzai hacia 1935 más o menos, y hace referencia a aquellos taludes en los cuales las propiedades del suelo son aproximadamente similares a la misma profundidad, y en las cuales la profundidad D de un estrato de un estrato que se moviliza es aproximadamente constante y pequeña comparada con la longitud del talud, ¿sí? Entonces, es algo parecido a lo que tenemos aquí en el centro de la lámina, ¿no? Un espesor D que es pequeño comparado con la longitud y todo este suelo es bastante similar. Entonces, este talud infinito hace referencia a un problema, digamos, bien delimitado dentro de la geotecnia, ¿no? Fíjense que para esta geometría, cualquier movimiento de la masa o falla del talud
pues típicamente produce un desplazamiento del suelo que involucra una longitud que es muy superior a su profundidad, ¿sí? El suelo que falla, al tener un espesor pequeño, pues necesariamente la longitud es muy superior a la profundidad. Entonces, tomando en cuenta este hecho, si los efectos simplificadores, acá están los efectos simplificadores de lo que hablábamos hace rato, si los efectos en los extremos, digamos, en la parte superior e inferior del desplazamiento no se consideran, entonces pues es posible considerar un elemento de ancho delta B, como el que ven ahí, que sea representativo de toda la masa de falla. Y en este caso, si se analiza el equilibrio estático simple de esta tajada, es posible obtener relaciones que expresan la estabilidad del talud. Digamos que esa es la filosofía básicamente del método, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, nosotros vamos a revisar la manera de estudiar la estabilidad de los casos mostrados en la lámina, que es arena sin filtración, arena con filtración estacionaria, o sea, con un flujo estacionario, y arcilla con un flujo estacionario, que digamos que constituyen los casos usuales de análisis, ¿no? Aquí vemos las expresiones para estimar el factor de seguridad para los casos mencionados. Aquí arriba el correspondiente a la arena sin filtración, aquí el de la arena con flujo estacionario y aquí el de arcilla con flujo estacionario. Por supuesto, los análisis de equilibrio y la deducción de todas estas expresiones mostradas no las vamos a realizar aquí por razones de tiempo. Eso es algo que ustedes podrán ahondar durante el desarrollo del curso e incluso pueden realizarlo antes del curso para que tengan una mejor idea del asunto. Y en el caso de un talud de arena sin filtración, que vemos aquí arriba, se considera que el nivel freático está por debajo de toda la masa que falla, de tal manera que el talud no está sujeto a ninguna influencia de parte del agua, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está el nivel freático y el nivel freático está por debajo de toda el área de falla. En un talud infinito, los esfuerzos a la misma profundidad, por ejemplo, los puntos A y B que están ahí señalados en rojo, deben ser iguales. Entonces, los esfuerzos en los lados del elemento que está ahí en el centro de la figura también deben ser iguales. Es decir, que EL es igual a ER y XL es igual a XR. ¿Sí? Por lo tanto, si se resuelve el sistema de fuerza en el sentido paralelo y perpendicular, no vertical o horizontal, sino paralelo y perpendicular a la base del elemento, y manipulando las ecuaciones generadas, pues se obtiene la expresión del factor de seguridad que vemos aquí arriba, ¿sí? Que depende tanto del ángulo de fricción interno como de la inclinación del talud. Entonces resulta evidente que el equilibrio límite, es decir, factor de seguridad igual a 1, ocurre cuando el ángulo de fricción interna es igual a la inclinación del talud. Para el caso de un talud infinito en arena que está sujeto a una condición de flujo estacionario que sea paralelo a la superficie del terreno, como se muestra esquemáticamente en esta figura aquí abajo, el esfuerzo efectivo y la presión intersticial, la presión de poros a la misma profundidad deben ser iguales, ¿no? O sea, no es que sean iguales el esfuerzo efectivo y la presión de poros, sino que en este punto son iguales a este punto, igual que en el caso A y el caso B que aquí arriba, a eso me refiero. Entonces, también se cumple pues que las ecuaciones de equilibrio acá, L igual a R y XL igual a XR, y la fuerza U que está asociada al agua, ¿sí? Actúa en la dirección normal a la base del elemento y es idéntica en todos los puntos en la base del elemento, es decir, es idéntica en todo aquí abajo, porque esta altura siempre es la misma, ¿sí? Esta altura siempre es la misma para todo el talud. Fíjense que esta fuerza U es la fuerza adicional a las actuantes en el caso anterior. Y entonces, si se resuelve el sistema de fuerzas en los sentidos paralelo y perpendicular a la base del elemento y se manipulan las ecuaciones, pues se obtiene la expresión que vemos aquí abajo, que depende de la densidad del material, la densidad efectiva, la densidad saturada, obviamente el espesor y la altura de agua y el ángulo de fricción interna y la inclinación del talud. Entonces, resolviendo esta ecuación, pues se obtiene cuál es el factor de seguridad para un talud que cumpla con estas condiciones. Y para el caso del talud infinito con filtración estacionaria en un suelo arcilloso, que es la ecuación que se muestra aquí,
Es un análisis muy parecido a este que acabamos de hacer aquí, solo que aquí también entra a jugar la cohesión, que es el principal parámetro que, digamos, representa la resistencia de la arcilla. Entonces, si se analizan en detalle estas ecuaciones, estas tres ecuaciones que vemos aquí, pues es evidente que, digamos, los taludes en arcilla en la falla tienden a tener una superficie de deslizamiento más profunda para que se genere la falla, y en los taludes en arena la falla se produce más superficialmente por deslizamiento de toda la masa en la superficie. Y esta diferencia se debe a la naturaleza misma de cada material, ¿no? Entonces, lo podemos ver con la arena. Al ser un material granular, la arena es más propensa a fallar superficialmente cuando una capa menos densa se ubica sobre una capa más rígida, ¿no? Como puede ser el caso típico de una capa de arena de relativamente poco espesor ubicado sobre un material rocoso o mucho más consolidado. Lo bueno de este método es que es un método bastante simple y sencillo de aplicar. Lo que es complicado o lo importante es identificar en campo la situación que se asemeja a esta condición de análisis. Ahí está el secreto. Hay que ver en campo qué situación se asemeja a esta condición de análisis para poder aplicar. Bueno, veamos entonces ahora el tema de taludes con falla, con superficies de falla aproximadamente circulares, y para eso vamos a considerar el método de Fellenius, que como les mencioné hace un rato es uno de los más sencillos que han sido desarrollados para este tipo de superficies de falla. Y para encontrar el factor de seguridad mínimo de una superficie de falla circular o de un talud, debe analizarse un gran número de superficies de falla, ¿no? Por tanteo, ¿no? Para obtener la superficie de falla crítica y obtener cuál es el menor factor de seguridad, que es el que corresponde al talud. Entonces, vemos primero esta figura que está acá en esta parte izquierda. En esta figura se muestra uno de los muchos círculos para los cuales el factor de seguridad puede ser determinado, y la masa deslizante, toda esta masa se divide en dovelas. Estas son las dovelas, ¿sí? Es decir, los pedacitos en los cuales es dividida la masa deslizante es una dovela, ¿sí? Entonces, en la dovela iésima, ¿sí? Una de las dovelas que están ahí, esta dovela tiene un peso WI, que obviamente actúa hacia abajo, una longitud de superficie de falla LI, un ángulo de inclinación θ y una fuerza normal NI. Entonces, el factor de seguridad va a ser la relación entre la fuerza resistente y la fuerza deslizante. Entonces, si consideramos el modelo de Mohr-Coulomb, la fuerza resistente en la dovela iésima va a ser C por LI, o sea, aquí la aclaremos aquí, C por LI más NI, NI por la tangente de phi. Y NI no es más que WI por el coseno de θi por la tangente de phi. Ustedes pueden analizar un poco las ecuaciones para ver cómo llegamos a esto, pero es la normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta normal NI depende de las fuerzas interdovelas y su determinación, pues, depende de muchas asunciones simplificadoras que todos los métodos tienen, como ya les mencioné hace rato, que permiten convertir el sistema de fuerzas en un sistema estáticamente determinado. En el caso del método de Fellenius, lo que se asume es que las fuerzas interdovelas son paralelas a la superficie de falla en el fondo de la dovela, por lo que no existe efecto sobre la fuerza normal de la superficie de falla, porque se anula, ¿sí? Entonces, la fuerza deslizante, por otro lado, es la que corresponde al peso del material, ¿sí? La componente del peso en el sentido del movimiento. Y el factor de seguridad, para el caso en el que no existe flujo, viene dado por esta ecuación que está aquí abajo, ¿sí? Bueno, vamos a analizar ahora la figura de aquí de la derecha. En esta figura vemos el caso en el que existe un flujo en el talud que puede ser representado por esta línea punteada, por un nivel freático aquí, que está una superficie freática, que está aquí representada por esa línea discontinua. Y en este caso la presión de poros en la dovela iésima va a ser igual a la profundidad debajo de la superficie freática, que es HIW multiplicado por el peso unitario del agua, que es gamma del agua, ¿sí? Entonces la fuerza normal efectiva NI va a ser igual a la normal total NI menos la fuerza neutral, que va a ser gamma del agua por HI por BI por la secante de θi, como se muestra aquí en la figura. Así que aquí yo se lo señalé en
se los redondeé, no una línea continua. Entonces, en términos de esfuerzos efectivos, la ecuación que se genera al analizar todo esto es la que aparece ahí abajo, que está basada en esfuerzos efectivos, considerando el efecto del agua, esta es la que se utiliza para estimar el factor de seguridad en un talud con falla circular con la presencia de agua. Fíjense que aquí aparece el término RU, y RU es lo que se llama la relación de presión de poros, que vamos a ver en un momento, pero es el término que representa el efecto del agua en el talud. Fíjense que este método es sumamente sencillo. Esto que acabo, toda esta ecuación es la sumatoria de lo que ocurre para cada dovela, igual que para esto, y bueno, se determina de esa manera el factor de seguridad. Este es uno de los métodos más sencillos para utilizar cuando tenemos superficie de fallas aproximadamente circulares, ¿sí? Bien, vamos a ver otro método que es un poco más complicado de aplicar, si se quiere, pero que se ha propuesto por Jambu, que como les dije fue propuesto originalmente en 1954 y revisado posteriormente. Y este método satisface el equilibrio de fuerzas y momentos y es aplicable a superficies de falla de cualquier forma, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tiene. Aquí en la figura ven lo que es la dovela iésima, el sistema de fuerzas que considera el método en la dovela iésima, y la asunción simplificadora que realiza Jambu es que si se conoce la línea de acción del empuje E, entonces HT, ¿sí? Que está aquí señalado, HT y delta pueden ser determinados, y de esta manera el sistema se convierte en un sistema estáticamente determinado. El procedimiento de solución, que está basado en las expresiones que ven ahí en la derecha de la lámina, se deriva de ecuaciones de equilibrio de fuerza vertical y horizontales, y es este, ¿sí? No vamos a analizarlo en detalle, simplemente le voy a dar el paso a paso. Se asume un valor se asume delta S, el valor de delta S igual a 0, y se estima el factor de seguridad por aproximaciones sucesivas. Se asume un factor de seguridad y se calcula T, la fuerza T aquí abajo, con estas ecuaciones. Sustituyendo T en la ecuación, pues se determina un nuevo factor de seguridad, y el proceso se repite hasta que se obtienen factores de seguridad semejantes. Luego se sustituye T en esta ecuación y se determina delta E. Y una vez que se conoce delta E, el valor de E puede ser, a cada lado de la dovela, puede ser determinado, y hay que asumir una línea. Esta es la simplificación que tiene el método, que sea razonable, dice el método, para E y hallar delta y HT a cada lado de la dovela y determinar de esta manera S y delta S. Entonces, usando delta S, se repite el paso número 1, metiéndolo aquí, y se encuentra un nuevo factor de seguridad para el valor determinado de delta S. Entonces, se repiten los pasos 2 y 3 hasta que el factor de seguridad converge, ¿sí? Y esta es la expresión que se utiliza. Suena complicado, quizá es un poco laborioso si se fuera a hacer a mano. Cuando digo a mano me refiero a algo en Excel o en algún otro, o en MATLAB, pero digamos que cuando está en un software es muy fácil de utilizar como cualquier otro método. El asunto es que entendamos qué es lo que está haciendo el método. Siempre es bueno, como les dije al principio, saber cuáles son las bondades y las limitaciones de cada método para poder aplicar. El punto acá es que cuál es la línea de acción de empuje que se considera razonable. Entonces, esto es la asunción principal del método, y es algo que el autor, digamos, deja a criterio del ingeniero, aunque normalmente considera que debe ser igual a 1/3 de la base de la dovela. O sea, debe estar ubicada a 1/3 de la base de la dovela. Como le dije, la gran ventaja de este método es que sirve para cualquier tipo de superficie de falla, lo cual es una gran ventaja, ¿no? Porque los otros sirven nada más para casos muy puntuales, un talud infinito que tiene una forma específica y el otro una superficie de falla circular. Entonces, este es más versátil, vamos a decirlo así. Bueno, finalmente vamos a hablar en estas últimas láminas, creo que son 2 o 3, vamos a tratar 3 puntos que son muy importantes en la realización de análisis de estabilidad de taludes. El primero es la acción sísmica, luego veremos la estimación de presión de poros, el factor RU que les mencioné hace rato, y cómo considerar los parámetros en caso de taludes estratificados. Entonces vamos a empezar con la acción sísmica.
En el caso de un terremoto, de un evento sísmico, para efectuar análisis de estabilidad de taludes, se considera una fuerza sísmica horizontal que actúa aplicada en el centro de cada dovela, como vemos aquí, ¿sí? Una fuerza horizontal que actúa en el centro de cada dovela. Y esta fuerza, como ven, es función del peso de la dovela afectada por un coeficiente. Este coeficiente es un coeficiente sísmico que puede estimarse, por ejemplo, empleando una expresión como esta que está aquí. Yo aquí les puse una que es bastante vieja. Esta fue propuesta por Newman hace 1954. Está basada en la escala de Mercalli modificada, SOMM. Pero es un número que permite obtener un coeficiente sísmico que afecta a la componente del peso y genera esta fuerza lateral. Esta fuerza sísmica asume como una hipótesis simplificadora que es horizontal y que no tiene efecto en la fuerza normal o en el momento resistente, por lo que afecta únicamente el momento que genera el deslizamiento. Y así el efecto del momento generado de la fuerza sísmica se encuentra siempre en el denominador de de la expresión que utilicen para estimar el factor de seguridad, como pueden ver acá, ¿no? Yo acá puse un ejemplo, ¿sí? Pero en cualquier método siempre la parte sísmica va a estar en el denominador, de tal manera que el efecto de la fuerza sísmica obviamente es disminuir el factor de seguridad. En la mayoría de las normas sísmicas de los diferentes países se establece cómo considerar la máxima fuerza de inercia horizontal a través de un coeficiente sísmico, que típicamente es un factor de la aceleración de diseño, ¿no? Y otra alternativa es emplear, como les dije recién, esa expresión, pueden emplear esta de Newman, pues hay otras, para poder realizar el análisis. Esto que ustedes ven aquí, la manera de considerar el análisis sísmico, una de las maneras, la más sencilla es esta, que es lo que llamamos un análisis pseudoestático, ¿no? Y es, como les digo, la aproximación más simple que considera el efecto sísmico en los análisis de estabilidad de taludes y es perfectamente válido para casos de rutina. Cuando se hagan análisis más complejos, que a lo mejor van a requerir utilizar métodos más complejos, por ejemplo, métodos de los elementos finitos, que digamos están muy de moda, pues que se aplican, digamos, para obras de ingeniería de alto riesgo, puede ser para presas de tierra en zonas de elevado peligro sísmico o taludes que pudieran afectar instalaciones nucleares o industriales o unas zonas, taludes que puedan afectar a zonas residenciales de gran tamaño, pues por supuesto van a requerir, al existir un mayor refinamiento en el método, también tiene que haber un mayor refinamiento en la obtención de los parámetros geomecánicos y en los análisis que se hagan, porque si no, no tiene sentido utilizar estos métodos refinados. Pero esto que les estoy mostrando del análisis pseudoestático funciona bastante bien para análisis rutinarios. Viéndonos hacia la derecha de la lámina, vamos a hablar sobre la manera de considerar el efecto de la presión de poros en análisis realizados con parámetros efectivos, como vimos hace un rato, ¿no? Como ya les mencioné, este efecto se toma en cuenta mediante el parámetro U, es decir, la relación de presión de poros. Y se llama así porque el parámetro RU es la relación entre el volumen de la masa deslizante bajo el agua, multiplicado por el peso unitario del agua, entre el volumen total de la masa deslizante multiplicado por el peso unitario total del suelo. Es decir, el volumen de esta masa que está sumergida dentro de la masa deslizante que está sumergida multiplicada por el peso unitario del agua entre el volumen de la masa total multiplicada por el peso unitario del suelo. Dado que normalmente el peso unitario del agua es aproximadamente la mitad del peso unitario del suelo, porque usualmente el peso unitario total de los materiales varía entre 18 kilonewtons por metro cúbico y 20 kilonewtons por metro cúbico. Como les digo, estamos hablando de peso unitario total. Entonces la relación RU puede ser determinada aproximadamente de una manera simplificada, para superficies de fallas circulares y planares con las expresiones que ustedes ven ahí en la lámina. Entonces, fíjense, RU es igual al área ABEA, que es el área sumergida, entre dos veces el área ABCDEA, que es el área total. Y aquí es el área ABDEA, que es el área sumergida, dividida dos veces el área total. Entonces, el valor obtenido de RU de esta manera, pues resulta suficientemente preciso para análisis de rutina
y se coloca en el denominador, como vimos hace un momento, para determinar el factor de seguridad contra el deslizamiento y por ende restando, ¿no? Para realizar el análisis en base a los esfuerzos efectivos. Esto, por supuesto, disminuye la fuerza resistente, bajando el factor de seguridad y reflejando de esta manera el efecto del agua en la estabilidad del talud. Cuando hay agua en los taludes, pues baja su factor de seguridad. Entonces, esta es la manera de considerar, de una manera sencilla, simple, de considerar el efecto de la presión de poros. El tercer punto que les mencioné recién es relativo a los parámetros a considerar en los análisis, y acá no estamos hablando de los parámetros geomecánicos del suelo en sí, que este es un tema que vamos a ver en detalle, de manera muy detallada en el curso, sino que me refiero a los parámetros a utilizar en el cálculo, ¿no? Porque en la práctica los métodos de ábacos disponibles fueron desarrollados para taludes homogéneos, pero tal cosa no existe en la práctica, o sea, no existe en la realidad. No hay nada más heterogéneo que el terreno. Entonces, vamos a ver cómo podemos conciliar el tener herramientas desarrolladas para taludes homogéneos, pero que utilizamos para taludes heterogéneos. Entonces, vamos a ver cómo tratar esto. Entonces, hay dos maneras, ¿no? En primera instancia, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, lo importante considerar en cualquier análisis de estabilidad es la resistencia al corte en la superficie de falla. Acá hay un ejemplo que tiene una superficie de falla circular, porque puse ese, podría haber puesto otra, pero a nosotros nos interesa conocer la resistencia al corte en esta superficie de falla. Entonces, si se utiliza algún método basado en dovelas, lo importante es considerar que la base de cada una de estas dovelas quede completamente en un estrato o en otro, como se muestra aquí. Fíjense que las dovelas 1, 2 y 3 están en el estrato de arriba y la novela de 4 a 10 están en el de abajo. No es que la mitad de la 3 está arriba y está abajo. Esto implica dibujar muy bien las novelas o bien, digamos, hacer ajustes de la estratigrafía que no van a influir mucho en el resultado, pero en todo caso hay que dibujar bastante bien las novelas para que queden completamente en un material o en otro. En el caso de emplear métodos aproximados basados en ábacos, ¿sí? para taludes homogéneos, como le digo recién, una manera de determinar los parámetros representativos de este caso es que es un método propuesto por la Universidad de Carolina del Norte, de Estados Unidos, que simplemente consiste en determinar los promedios ponderados de la cohesión y el ángulo de fricción interna en función de un ángulo delta, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, fíjense que la cohesión promedio es igual al delta I por la cohesión I entre la sumatoria de los delta I, y el ángulo de fricción interna es igual a delta I por phi sub I dividido la sumatoria de delta I. Es bastante sencillo y sirve sobre todo para efectuar análisis preliminares con algunos de los métodos gráficos que no hemos revisado en esta presentación, pero que es usual emplear como punto de partida. Hablo, por ejemplo, del método de Taylor o los ábacos para aplicar el método gráfico de Bishop y de Morgenstern. Siempre es bueno empezar los análisis de estabilidad con algo sencillo, con estos viejos métodos. Fíjense que todos los métodos de los que hemos hablado hoy son bastante antiguos, pero antes de irnos a un programa super ultra plus ultra como basado en elementos finitos, pues es mejor partir de esto para tener una idea de dónde estamos parados. Pero en todo caso, lo importante es que los parámetros geomecánicos sean los correspondientes al terreno, ¿no? Obviamente por donde pasa la superficie de falla. Todo esto que estamos hablando también se basa en que los parámetros sean bien determinados, o sea, las propiedades del suelo sean bien determinadas. Entonces, como les dije recién, eso es un tema que se ve con bastante detalle durante el curso. Bueno, por último, les voy a dejar aquí unas lecturas recomendadas para revisarlas antes del análisis, antes de empezar el curso. El manual del US Army Corps of Engineers, Slope Stability, el NORFAC, también de Estados Unidos, el DM 7.01, Soil Mechanics. Y acá hay dos aplicaciones prácticas que fueron publicadas en el Panamericano de Toronto en el 2011, que bueno, están buenas para que las revisen y vean cómo se aplican a casos complejos y reales algunas de las cosas que vemos acá y que van a ver en el curso.
Bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda o comentario, pues conversamos luego de que el profesor Guanches les muestre un poco las herramientas que existen para poder analizar, para poder llevar a cabo análisis de estabilidad de talud. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Gracias a todos los asistentes. Muy, muy contento una vez más de tenerlos por acá. Vamos entonces a complementar un poco lo que indicaba hoy el profesor Boyero en relación al análisis de estabilidad de taludes. Antes de ir allá y mostrarle un poco de aplicaciones con herramientas para poder ya poner esto en práctica mediante los software que utilizamos el día de hoy. Bueno, vamos a conversar un poco en relación al alcance de este programa de formación. Este programa de formación está orientado al análisis de estabilidad de taludes desde el punto de vista de talud que existe en condición natural o en condición artificial y según lo que arroje dicho análisis, las medidas de estabilización o protección de dicho talud. Ese es el primer módulo del programa. Ya luego que avanzamos, nos vamos a ir al análisis y diseño de elementos de contención, específicamente el área de muros y pantallas. Y dentro del proceso de análisis y diseño incorporaremos la acción sísmica. Es un programa que inicia el 3 de noviembre, tiene una duración de 6 semanas, modalidad totalmente online. Y en dicho programa vamos a estar utilizando diferentes herramientas que son del área geotécnica, del área estructural y vamos a estar utilizando normativa de referencia porque vamos a poder efectuar diseños que están cónsonos o se adaptan a la filosofía que típicamente se sigue para el área de edificaciones como tal y todo lo que implica el diseño estructural. Por ejemplo, en muchas de estas cosas tenemos que recurrir a códigos como el A618, por ejemplo. Desde el punto de vista de acciones podemos estar trabajando con AC7, pero hay un área donde se le ha prestado mucha atención al análisis de estabilidad talude y los elementos de contención, pantallas, anclajes, etcétera, que es el área de puentes. Entonces vamos a estar trabajando con el ASHTO del RFD. Sin embargo, hay una documentación importantísima que estaremos utilizando. Ya el día de hoy el profesor Álvaro hacía referencia a algunos de estos documentos, que son la documentación derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, que durante los últimos años, los últimos 20 años, han estado publicando, un poco más de 20 años, han estado publicando información de diseño que en algunos casos no es necesariamente una norma, pero son unos documentos técnicos muy, muy completos para poder desarrollar este tipo de diseños. Además que lo van actualizando constantemente y literalmente reflejan el estado del arte en diseño de cimentaciones, elementos de contención, estabilizaciones, ingeniería geotécnica y de cimentación en general. Entonces vamos a estar trabajando mucho con algunos de estos documentos de igual forma. Cuando se aborda el alcance de este programa, cuando ustedes cursan este programa, ustedes van a poder efectuar el cálculo de presiones de tierra, análisis de estabilidad de taludes, según proyectos reales. Ahí vamos a tener algunas sesiones donde vamos a mostrar casos de análisis de estabilidad de taludes reales, casos donde los análisis arrojaron resultados positivos, casos donde el análisis implicó algún procedimiento de estabilización en particular. Vamos a ver cómo incorporar la acción sísmica, vamos a ver las dos grandes metodologías, el manejo de los coeficientes pseudostáticos, que se siguen utilizando mucho en la práctica, pero también el cómo llevar esto a una herramienta un poco más potente ya con análisis tensión de formación mediante elemento finito. Vamos a efectuar diseños de técnico estructural de muros y pantallas para contención de tierra. Vamos a incorporar la acción sísmica en el diseño de tales elementos, que ocurre con la teoría de Mononovio-Cabe, que todavía sigue establecida en los códigos, pero ya que se ha dicho de esta teoría con el pasar de los años también. Interesante porque estamos esperando en poco tiempo que puede existir ya ciertos cambios en relación a la teoría de Mononovio-Cabe, porque ya la investigación ha demostrado que es una teoría que no necesariamente refleja completamente la condición real de los elementos de contención. Ya dentro del programa se explicará un poco más esto, más detalle, incluso un poco las investigaciones, el estado del arte y hacia qué dirección nos dirigimos desde el punto de vista de interacción sobre la estructura con contención lateral o en el área de contención lateral. Y un punto interesantísimo es que se aborda todo lo concerniente a análisis de estabilidad de excavaciones. Allí vamos a incorporar el proceso constructivo. Hablar de una excavación no es simplemente decir
Bueno, son 6 metros, ¿ok? Yo modelo 6 metros de excavación y veo qué ocurre, ¿no? Acá entendemos el proceso constructivo. Hay fases. Dependiendo de las diferentes fases, puede que se requieran el uso de anclajes. Estos anclajes pueden ser pasivos, pueden ser activos, pueden ser provisionales, pueden ser definitivos. Entonces, a partir de todo esto, vamos a involucrarnos con todo el tratamiento del terreno desde el punto de vista de excavación, modelar la excavación y diseñar los elementos de contención o de soporte de dicha excavación. Como les decía, vamos a estar trabajando mucho con la herramienta Geo5, vamos a ver algunos ejemplos demostrativos con la herramienta SIPE para el área de contención y vamos a utilizar también la herramienta SAP 2000 para elementos de contención. En algunos casos el estructural quiere modelar de repente algún muro en cantilever con SAP 2000 o algo de esto y bueno, vamos a ver algunas aplicaciones en esa área. Y todo este proceso de taludes, elementos de contención y excavaciones implica obviamente un proceso constructivo, un control de calidad. Entonces vamos a ver cuáles son esas recomendaciones constructivas en los procesos de estabilización, construcción, muros, pantallas y todos estos componentes que estamos indicando. Como les he dicho al comienzo de la presentación, a lo largo de este programa usted puede aplicar para certificarse como modelador Geo5 en el área de taludes, muros y excavación. En esta certificación, ustedes van a obtener un título, un aval técnico que otorga directamente la casa Fine Software Geo5, que produce Geo5 en República Checa, conjuntamente con Sísmica Institute en Barcelona, España. Me voy un poco al alcance de la certificación y luego me voy al temario. A lo largo del programa, del programa de formación, ustedes van a poder manejar mediante licencia educativa completa el módulo de presiones de tierra, estabilidad de taludes, pilote antideslizantes, muros de gravedad, muro en cantilever, gavión, muro de suelo reforzado, muros pantalla. Hay un módulo para diseño y un módulo para verificación. El módulo de verificación es increíble porque incorpora todo el comportamiento, tensión de formación, la interacción con el terreno, un módulo muy, muy potente, y el módulo en elemento finito. El día de hoy estamos hablando específicamente de taludes y le voy a mostrar unos modelos con taludes, con análisis convencional de taludes mediante equilibrio límite y algo de tensión de formación mediante elemento finito. Pero luego vamos a tener otro seminario que estará más orientado a excavaciones y allí le mostraré un poco el resto de los módulos que estaremos analizando. Fíjense que para optar a esta certificación, ustedes deben completar 3 proyectos. Un primer proyecto que es de evaluación de estabilidad de taludes, propuesta de estabilización mediante el uso de pilotes antideslizantes, de manera que este es un primer proyecto que se debe entregar como parte del alcance para optar a la certificación. Luego se sigue en paralelo viendo el contenido del programa para poder entregar un segundo proyecto que consiste en desarrollar un caso mediante el módulo muro de gravedad y muro en cantilever, y luego al final deben completar un tercer proyecto que es de análisis y diseño de elementos de contención mediante el uso del módulo muros pantalla. Fíjense que para optar a la certificación, la nota mínima aprobatoria es de 7 puntos en base de 10. A lo largo de este programa, como les digo, mientras vamos revisando el contenido, la idea es que ustedes van utilizando el software, van utilizando la herramienta, mientras van visualizando todos los conceptos, el manejo de la normativa, revisando todos los documentos de cálculo manual y tutoriales. Siempre dejo claro en estos seminarios que nuestra forma de trabajo es como se observa hoy en este seminario. El profesor Álvaro al principio ha explicado todo el comportamiento conceptual de la forma en la que hacemos los análisis de estabilidad de taludes, cuáles son los parámetros involucrados, el aspecto en el tratamiento de las variables y luego es que podemos ir a una herramienta de cálculo. Entonces, si echamos un vistazo al contenido, vamos a ver, fíjense, un primer módulo de análisis de estabilidad de taludes y vamos a ver todos los métodos de análisis de estabilidad de taludes, los que se utilizan en la práctica, tanto los que se corresponden, los métodos clásicos de equilibrio límite para superficies circulares, como los de superficie poligonal, los que son más recomendados para suelos homogéneos, los que son más recomendados para suelos heterogéneos. El profesor Boyero el día de hoy ha hecho referencia a algunos de los más importantes, de los que sirven de base para el desarrollo de la gran cantidad de los métodos que se utilizan internacionalmente. La incorporación de la acción sísmica, el manejo de análisis de taludes en suelos residuales y vamos a ver entonces ejemplos basados en equilibrio límite y hacer comparativas con la herramienta. Una de las cosas interesantes es eso, ¿no? Que hacemos cálculos y siempre vamos a estar comparando con el software Geo5.
Y siempre menciono también interesante que antes de yo ir a una herramienta en elemento finito como esta, por ejemplo, yo debo entender lo que es un modelo constitutivo avanzado, porque muchas veces se cree que yo voy a ir a una herramienta como esta, voy a dibujar el talud y voy a decirle analizar y voy a obtener los resultados de forma mágica. Resulta que antes de hacer eso, yo debo entender lo que es un modelo constitutivo, pero en la práctica, tanto en la práctica de docencia como en la práctica profesional y de investigación, me he conseguido con que antes de llegar al modelo constitutivo avanzado, muchas veces el ingeniero que no trabaja con esto todos los días tiene que recordar conceptos como, por ejemplo, el manejo del círculo de Moore. Ya hoy el profesor Boyero mostraba lo que sería el modelo de Moore-Coulomb para analizar el mecanismo de falla o el modelo de falla que sirve de base al modelo constitutivo de Moore-Coulomb, que es uno de los más utilizados a nivel internacional, y parte de entender cómo funciona el círculo de Moore. Entonces, en este tema a mí me gusta mucho porque se aborda las nociones básicas de teoría de elasticidad y manejo del círculo de Moore para luego explicar cada modelo constitutivo avanzado, para luego poder ir a la herramienta y modelar mediante elemento finito un talud, por ejemplo, y empezar a aplicar cargas, acciones y todo esto, ¿ok? En el segundo módulo nos vamos a concentrar en el diseño técnico de elementos de contención de tierra. Vamos a manejar todo lo que es teorías de empuje, Rankine, Coulomb, los tipos de muro y elementos de contención lateral, procedimientos para diseños técnicos de muros de contención, comportamiento y procedimientos de diseño de elementos de contención de tierra, aplicando teoría Mononovio-Cabe. Vamos a ver el alcance, las limitaciones a las que les he hecho referencia, ejemplos para efectuar el diseño geotécnico de elementos de contención de tierra y ejemplos para efectuar el diseño sísmico y cómo incorporar la acción sísmica en el diseño de estos componentes. A lo largo de todos estos temas es que estaremos revisando en simultáneo los tutoriales para poder poner en práctica estos componentes y que puedan ir entregando sus respectivas evaluaciones. De por sí, en este programa se ve una primera sesión de bienvenida, de inicio de tópicos, y ya a la siguiente sesión ya estamos hablando del alcance del primer proyecto, ¿ok? Para que tengan en cuenta que es un programa donde ya desde el comienzo estamos resolviendo casos y estamos analizando casos reales y ya poniendo en práctica esto también para poder optar a esta certificación. Luego tenemos un tercer módulo, diseño estructural de elementos de contención de tierra. Acá vamos a manejar el criterio A6318 y el criterio AASHTO-LRFD. Luego vamos a ver unos ejemplos detallados de forma manual para diseño estructural de elementos de contención y recomendaciones constructivas. Luego, en el cuarto módulo, vamos a ver diseño de muros de gravedad en voladizo y estribos de puente. Interesante porque vamos a poder tocar ese elemento de contención particular muy utilizado en el área de puentes, porque además la herramienta Geo5 tiene un módulo que es de estribo de puente. Entonces, vamos a ver esos tutoriales de cada uno de esos componentes y cuando lleguemos al estribo de puente, vamos a ver un caso de estribo apoyado sobre zapate y apoyado sobre pilote. Primero, entendemos cómo funcionan los de gravedad, los muros en voladizo con contrafuerte y ya luego vemos qué ocurre con los estribos y la aplicación del código AASHTO-LRFD. Luego en el módulo 5 vamos a ver lo concerniente a excavaciones, recomendaciones de excavaciones a cielo abierto y a riostrada, qué hay que hacer en cada caso, cuáles son las recomendaciones generales cuando incluso llegamos al sitio. Si estamos en el área geotécnica, incluso también vamos a ver algunas recomendaciones generales que puede utilizar el ingeniero geotécnico en sus reportes como tal. O sea, vamos a ver mucho de esto para luego abordar ejemplos de diseños de anclaje en pantallas atirantadas y estabilidad de pantallas por el método de rótulas. Entonces, vamos a hacer el cálculo manual y luego lo vamos a reproducir en Geo5 para también ver las comparativas, qué podemos hacer de forma manual y en qué momento el método manual ya comienza a tener limitaciones desde el punto de vista de interacción sobre la estructura y ya obviamente con criterios sólidos poder aprovechar el beneficio de la herramienta. En el módulo 6 vamos a ver el diseño de elementos de contención lateral con Geo5, ya la aplicación de otros módulos como son contención con pilote antideslizantes, muro claveteado, suelo reforzado, muros de gaviones, muros pantalla y la verificación de muros pantalla, que ya es un módulo mucho más potente y que vamos a tener la oportunidad también de echar un vistazo en un próximo seminario antes del inicio del programa. En el módulo 7 vamos a ver diseño de elementos de contención por el software SIPE y SAP 2000, lo que les decía. La herramienta SIPE tiene unos módulos interesantes para diseño de muros en ménsula, muros de sótano y muros pantalla. Vamos a ver unos ejemplos también. Tiene la gran ventaja que es un software diseñado
para ingenieros estructurales y tiene el gran beneficio de que suministra planos de detalles, cómputos métricos, detalles de armado. Entonces es una herramienta muy potente en ese aspecto, ¿no? Y lo que les decía, muchos casos dicen, oye, yo quisiese modelar un muro mediante SAP 2000. Bueno, acá vamos a ver cómo se hace si alguno quisiese reproducir ese tipo de análisis. Y luego vamos a tener un módulo de recomendaciones constructivas, inspección y control de calidad, en el que abordamos un poco el cómo desarrollar estas memorias de cálculo, cómo producir los planos de detalles, cómo dar una recomendación general para un proyecto, recomendaciones constructivas en procesos de estabilización de taludes, inspección y control de calidad. Si desean más información, pueden hacer clic acá y van a poder descargar el folleto detallado donde aparecerá más información con más detalle de la que les he descrito acá. De todas formas, si tuviesen interés de echar un vistazo, les copio acá el enlace para que puedan, que se los copio acá en el panel de preguntas para que lo puedan revisar. Allí lo tienen y allí van a conseguir todo el detalle de este programa en particular. Entonces, bueno, les decía que una de las cosas con las que iniciamos, mejor dicho, el tema con el que iniciamos el programa tiene que ver con análisis de estabilidad de taludes, y ya hoy hemos dejado una base conceptual de cómo funcionan estos análisis de estabilidad. Lo que tengo ahora en pantalla es un talud de arena que tenemos un talud bastante convencional, bastante simple, que hemos modelado en Geo5. Si yo me vengo acá, vamos a poder aplicar una respectiva característica a nivel de códigos y a nivel de verificación. En este caso estoy trabajando con factores de seguridad. Pero no pierdan de vista que realmente ya actualmente, dependiendo del contexto del proyecto, ustedes pudiesen trabajar con Eurocódigo, por ejemplo, que establece la metodología de verificación mediante coeficientes parciales. Pudiesen estar trabajando con LRFD, por ejemplo, en el área de puente. Fíjense que si yo marco acá LRFD, me aparece ya la nomenclatura respectiva de esto LRFD. Ya tengo que hablar de un estado límite de resistencia, servicio, evento extremo. Y es interesante porque ya el software ya automáticamente incorpora los factores asociados a este tipo de verificación en particular. Podemos trabajar de igual forma incluso con métodos de estado límite según normativa DIN. En este caso la herramienta incluso incorpora estándares chinos. Yo no los manejo personalmente, pero tiene la posibilidad de trabajar con mucha normativa internacional. Voy a dejarlo con factores de seguridad, que es algo con lo que nos sentimos más familiarizados. Fíjense que he dejado acá un factor de seguridad de 1.3 para la situación permanente. El valor del factor de seguridad es un tema de mucha discusión. Hay recomendaciones. Yo personalmente trabajo mucho con las recomendaciones que están publicadas en el texto del profesor Fan, lo que llamamos el libro azul, el manual de geotecnia, que si son geotécnicos muy probablemente lo tienen en su biblioteca. Y trabajo mucho con estas recomendaciones, pero realmente también hay que ver los códigos locales porque ya muchos códigos establecen factores de seguridad mínimo cuando se incorpora acción sísmica, cuando no se incorpora el sismo, dependiendo del tipo de carga, etcétera. Fíjense que yo tengo acá que puedo variar los factores de seguridad dependiendo de las situaciones de diseño. Una situación de diseño sísmico, fíjense, aquí tengo 1.1. En algunos códigos ese valor según ASD, pues este valor puede ser igual a 1, se establece en algunas normativas, en algunos códigos de diseño. En este caso está como 1.1 y tengo la permanente como 1.3. Como le digo, temas de mucha discusión el cómo fijar estos valores, y son uno de los tópicos que revisamos a lo largo del programa. Luego el suelo, vamos a ver qué tenemos acá. Fíjense, yo tengo acá una arena arcillosa que tiene una condición que estoy tratando, estoy efectuando un análisis en condición de esfuerzos efectivos. Tengo acá un ángulo de fricción interna de 30 y una cohesión del suelo igual a 10. Me gusta mostrar este ejemplo porque me sirve como ilustración para que puedan observar lo importante que son los análisis de sensibilidad cuando hacemos análisis de estabilidad de taludes y ver la importancia de este numerito que está acá, esta cohesión del suelo que literalmente yo siempre digo que hace magia en los análisis de estabilidad de taludes y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cómo establecer dicho valor y cuál vamos a utilizar. Por eso siempre recomiendo estos análisis de sensibilidad en este tipo de evaluaciones, porque además si el software me facilita tanto el cálculo, entonces, bueno, ¿por qué no invertir un poco más de tiempo en tener un análisis de estabilidad y poder controlar un poco el rango
de respuesta esperada según la variación de estos valores. ¿Okay? Porque además también hay que entender la variabilidad que existe en los reportes de la data geotécnica. Luego, más abajo, tengo una grava que ya no manifiesta cohesión, ángulo de fricción importante, igual obviamente en condición efectiva. En una herramienta como Geo5, incluso yo puedo considerar ciertos aspectos que tienen que ver con el cambio que puede ocurrir en las fricciones y cohesión del suelo mediante las modificaciones dependientes. Entonces, puede considerar en análisis de taludes donde yo quiero estimar las variaciones debido a procesos de erosión, por ejemplo. Puedo incorporar eso en mi análisis. De momento no lo voy a hacer. Vamos a hacer un caso un poco más sencillo para ilustrar los conceptos. Y bueno, fíjense, tengo acá una sobrecarga de tipo permanente. Aquí la veo, una sobrecarga de tipo permanente sobre el terreno con una determinada magnitud, 10 kilonewton metro cuadrado. Puedo aplicar agua. Vamos a verlo ahora sin agua, a ver qué ocurre. El análisis en condición totalmente seca. También puedo aplicar acción sísmica mediante coeficientes pseudostáticos. De igual forma, puedo dejarlo ahora mismo sin sismo y voy a dejar el análisis en condición permanente. Me vengo acá a la condición de análisis y hemos visto hoy cómo funcionaba el análisis de resistencia cuando analizamos esta zona que está delimitada por esta línea probable de falla. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja de estas herramientas? Que eso que explicaba hoy el profesor Boyero aplica para una superficie de falla, una superficie esperada de falla, una superficie probable de falla. El problema está en cómo llegar a la superficie más probable. Entonces, en este caso, la gran ventaja es que acá no la vamos a ver de momento, pero acá existe una malla que ahora mismo está oculta, en donde existirá un punto que determina el poder trazar una circunferencia. Entonces, estas herramientas lo que permiten es que nos vamos a mover entre todos esos puntos para trazar múltiples circunferencias y poder determinar la línea en la cual el factor de seguridad es el más bajo. Entonces, para yo hacer eso, voy a activar acá la metodología de Bishop y voy a pedir un método de optimización. Es decir, voy a ubicar esa superficie de falla que tiene asociado el factor de seguridad más bajo, como lo vemos ahora mismo. Y fíjense, me dice, bueno, mira, el factor de seguridad es 1.4 mayor que 1.30. Y bueno, excelente, pudiésemos decir que este talud para estas condiciones es estable. Y la forma en la que lo estoy explicando acá es la forma en la que yo recomiendo hacer este tipo de análisis. Es decir, no recomiendo de una vez aplicar todas las variables y empezar a meter sismo, agua, carga y bueno, y vamos a analizar esto rápido porque tengo que entregar en media hora. No, hay que invertir un poco de tiempo, como les digo, en los análisis de sensibilidad. Al haber hecho esto, pudiésemos decir ahora, bueno, vamos a ver qué ocurre cuando se agregue el agua. Entonces, fíjense, hay muchas formas de aplicar el agua. Hoy el profesor Boyero a hablar un poco del coeficiente RU. Yo lo voy a hacer mediante lo que serían las líneas de nivel freático. Supongamos que en este proyecto se han instalado piezómetros y podemos dar la cota de esta línea de agua, que incluso es muy fácil dibujarla. Pueden hacerla por coordenados, pueden hacerla directamente de forma gráfica. Y bueno, voy a efectuar mi análisis nuevamente a ver si puede existir algún cambio en este tipo de material. Y sí, hay una cierta diferencia respecto al análisis anterior. Sin embargo, seguimos estando por encima de 1.30, ligeramente, 1.31 mayor a 1.30, pero podemos decir que de momento el talud se considera estable. Ahora suponemos que este talud está sometido a acción sísmica. Entonces decimos, bueno, mira, vamos a analizar el sismo y aparece el concepto de los coeficientes sísmicos horizontales. ¿Okay? En este caso, hay todo un tratamiento detrás de estos valores. A mí me gusta mucho una frase del profesor Steven Kramer, que está en su texto de Ingeniería Sismo-Geotécnica, y a mí me gusta cómo él lo dice allí, y él dice, el estimar los coeficientes pseudostáticos de aceleración para análisis de estabilidad de taludes no es cosa fácil. A partir de allí, él habla un poco la historia que parte desde Terzaghi, el gran Terzaghi, que daba ya unos coeficientes pseudostáticos que hasta el día de hoy funcionan bastante bien si los quisiésemos utilizar. Sin embargo, obviamente con el pasar de los años ha habido mucha investigación en relación a este aspecto y hay algunos coeficientes que son de los años 80, que son los que vamos a conseguir incluso en muchos códigos que hablan de tener la aceleración pico del terreno de la región que estamos analizando y trabajar con el 50% de ese valor. ¿Por qué? Bueno, porque el talud no es un elemento completamente rígido en el que yo puedo decir que la fuerza inercial es
tal cual de multiplicar masa por aceleración, sino que hay una flexibilidad inherente en el talud. Adicionalmente hay un proceso de dispersión de onda sísmica en el componente como tal del terreno. Adicionalmente, esa aceleración máxima que uno registra en un acelerograma, por ejemplo, se produce en un instante determinado. Y resulta que el proceso en el que se generan estas superficies de fallo es un proceso paulatino, un proceso secuencial en el que se alcanza resistencias picos que luego pasan a condiciones residuales. Entonces, detrás de todo este asunto está el poder fijar un valor que me funcione en el análisis. Fíjense a las cosas a las que he hecho referencia y cómo tratamos de solucionar un problema tan complejo simplemente introduciendo un valor acá. Si yo digo 0.15, por ejemplo, es como que típicamente en la práctica estoy hablando de una aceleración pico del terreno igual a 0.30 G, aproximadamente, ¿okay? En función de estos conceptos que les he dicho. Y voy a decir que me verifique esto para el factor de seguridad sísmico, el que hemos indicado al comienzo en la configuración. Y le voy a decir, bueno, vamos a ubicar el factor de seguridad más bajo, ahora incorporando la acción sísmica, a ver qué cambio podemos tener. Y bueno, fíjense, ya el talud no se considera estable. Contra ese límite de 1.10 que dábamos en nuestra configuración, desde el punto de vista sísmico, no. Este talud no se considera estable. Entonces, fíjense, esa es la forma en la que típicamente haríamos este análisis. Soluciones para esto, hay muchas soluciones para esto, ¿ok? Supongamos que yo digo, bueno, mira, vamos a trabajar con unos anclajes. Voy a hacer algo acá sin mucha ciencia. Fíjense, voy a aplicar unos anclajes de manera gráfica. Vamos a dibujarlos acá y vamos, ahora después damos un valor un poco, bueno, vamos a asignar de una vez un valor de fuerza 350 kilonewton por tener una referencia. Luego podemos ajustar y me voy a ir un poco acá y vamos a suponer un anclaje de esta forma y vamos a dar los mismos 350 kilonewton. Fíjense que no les he prestado atención al ángulo ni nada de esto, los he literalmente dibujado. Entonces, bueno, ya ustedes pueden venir acá y editar y decir, bueno, mire, este ángulo de repente me conviene más que sea, no sé, digamos 25 grados. Ahí está. Y de repente puedo ajustar un poco la longitud y de repente en vez de 13,91 puedo decir que más bien son 15 metros. ¿Ok? Y podemos hacer lo mismo con los dos casos. Entonces, este 25 vamos a dejar esto en 15 metros y vamos el otro que era de 15, vamos a ponerlo también 25 grados y ahí tengo dos anclajes. Vamos a ver si estos anclajes nos funcionan. Aquí otro punto interesante a destacar, el espaciado. Vamos a ponerlo cada 2 metros, a ver qué tal. Cada 2 metros, simplemente como una prueba rápida. Y bueno, ¿qué haríamos? Lo mismo que hacemos antes. Podemos decir, bueno, vamos a analizar esto primero en condición permanente, vamos a eliminar la acción sísmica y vamos a efectuar el análisis. A ver qué obtenemos allí, a ver cómo puede mejorar el comportamiento del talud con estos anclajes. Bueno, fíjense, pasamos a 1.72. Quiere decir que ya muy probablemente cuando incorporemos la acción sísmica y comparemos con el otro factor de seguridad vamos a estar bastante bien. Pero esta herramienta tiene un montón de cosas bien interesantes desde el punto de vista práctico. Fíjense lo rápido que he hecho el análisis, por lo que, como comentaba hoy el profesor Boyero, realmente el tiempo ahora tenemos que invertirlo en saber qué estamos introduciendo acá, si estoy en una condición de estado efectivo, si estoy en una condición no drenada, cuál es el rango de variabilidad de estos parámetros de resistencia al cortante. Este es un problema eminentemente geotécnico, el análisis de estabilidad de taludes. Ya cuando vamos a las propuestas de estabilización con muros, pantallas, anclajes, etcétera, es que nos acercamos al problema estructural, pero de momento este es un problema eminentemente geotécnico. Fíjense que hablamos de una resistencia al cortante contra unos esfuerzos actuantes que dependen de una geometría y de una condición geotécnica. Otro punto interesante del análisis con la herramienta es que hoy el profesor Boyero hacía referencia a los métodos, por ejemplo, de Felenius y Jambú. Yo le puedo decir, bueno, mira, ahora verifícame esto por todos los métodos. Hazlo por todos los métodos. Y fíjense, acá me está reportando el factor de seguridad por Bishop, por Felenius, por Spencer, por Jambú, por Morgenstern Price. Y fíjense entonces que podemos tener un reporte bien completo trabajando con diferentes metodologías. Otro aspecto interesante, si yo me quedo acá, por ejemplo, con este enfoque y digo, bueno, mira, vamos a trabajar con esta opción de búsqueda de grilla. Aquí aparece la malla que no se veía antes, ¿no? Y esto es interesante porque si yo doy acá a analizar, fíjense lo que va a ocurrir,
él me está dando un rango, y fíjense la escala de colores que está acá, él me está dando un rango en el que se producen los diferentes factores de seguridad. Y esto está interesante porque realmente en la práctica va a ser muy difícil decir, bueno, el talud falla exactamente por esta línea. No, obviamente hay un rango. Obviamente puede ser un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Pero ¿qué hace la herramienta acá? Que me da un abanico de posibilidades donde acá yo puedo ver el escenario desde el punto de vista de factores de seguridad. ¿Qué está ocurriendo acá internamente? Si yo pido los resultados, esta herramienta acaba de efectuar algo así como 354 análisis, ¿okay? Para poder reportar los diferentes factores de seguridad. Hay casos donde pueden ser 1000 análisis, 1500 análisis. Eso va a depender de la geometría, del aspecto geotécnico, de las diferentes opciones de carga que tengamos, y a partir de allí pueden haber mucho más iteraciones. En la misma opción que veíamos hace un momento, yo puedo dar restricciones. Y esto a mí me encanta porque cuando uno hace, es muy común en la práctica, la típica llamada de tengo una estructura acá y hay grietas, ¿no? Esta es una llamada que probablemente los geotécnicos en la sala reciben constantemente, y los estructurales también, ¿no? Mira, tengo un problema acá, ¿será que no sé, esto está libre acá? Y entonces tú llegas al sitio, al edificio o a la vivienda, lo que sea, y de verdad sí, hay unas grietas que están ocurriendo allí en la estructura, pero cuando nos acercamos al talud es como que, bueno, ¿qué veo, no? Entonces yo siempre indico el concepto de la grieta de tracción. La grieta de tracción la vamos a identificar en la cresta del talud, y ella me va a decir muchas cosas en relación al comportamiento. Y una de las cosas que a mí me gusta de lo que sería esta opción de restricciones es que yo puedo decirle, mira, yo quiero mantener el punto extremo izquierdo o derecho de la superficie de deslizamiento. Supongamos que yo tengo este análisis y yo digo, mira, quiero mantener este punto fijo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque yo hice la visita y me di cuenta que yo acá tengo una grieta de tracción que ya tiene una cierta profundidad, por donde hay un proceso ya de infiltración, y yo quiero analizar la estabilidad manteniendo este punto fijo. Y eso se usa mucho para casos donde ya se observa una falla inminente para poder entregar el reporte. Entonces acá yo le puedo decir analizar, y fíjense, él está efectuando el análisis manteniendo fijo este punto. Fíjense que según la forma, la línea probable de falla tiene asociado una falla de base. Anteriormente, cuando no teníamos los anclajes, teníamos más bien una falla de pie. Entonces, ha habido una modificación en el comportamiento, obviamente, por la presencia de los anclajes. Pero este mismo procedimiento yo lo puedo hacer con anclajes o sin anclaje, obviamente, dependiendo de la fase en la que tenga el proyecto. Acá vemos un poco la visualización de los componentes que he utilizado, y pueden modelar diferentes etapas. En una etapa yo puede que no tenga los anclajes, en otra etapa puedo tener el agua, en otra etapa puedo tener la carga, en otra etapa puedo tener todo junto, de manera de que podamos analizar el efecto en cada una de las etapas. Yo simplemente le digo, mira, vengo acá y en esta segunda etapa yo puedo simplemente, no sé, eliminar el agua y decir, mira, en esta fase no tengo agua, tal cual, y hago mi análisis sin agua para esa fase en particular, ¿ok? De manera que mejora el factor de seguridad, de manera que es muy versátil y además de muy fácil utilización. Y bueno, es uno de los grandes beneficios al completar este programa, que va a poder utilizar la licencia completamente para poder efectuar este tipo de modelos con sus tutoriales y que puedan reproducir dicha información. Otro caso interesante que me gusta mencionar es el de este talud. En este caso estoy trabajando con un talud que ya tiene una geometría un poco más compleja, algo más parecido a una carretera, ¿okay? Ya de repente con algunos niveles ya establecidos según una topografía, ya otros tipos de suelo, ya aparecen diferentes tipos de materiales que acá hay una cierta diferenciación con los colores que he utilizado acá. Y bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, tenemos agua con unas coordenadas. Fíjense que hay unas coordenadas que nos indica el proyecto en sitio. De momento no vamos a asignar acción sísmica y nos vamos a ir con la opción permanente. Vamos a ver qué ocurre desde el punto de vista de análisis, que es lo que hace la herramienta acá. Fíjense que le está analizando la situación para ambas pendientes, ¿no? Para ambas pendientes como tal del talud completo. Y fíjense que nos reporta que el talud no es aceptable porque arroja un factor de seguridad. En este caso se estableció un límite de 1.50 y arroja un factor de seguridad de 1.19 contra 1.50. Soluciones, bueno, pudiésemos pensar en los anclajes, como hemos visto antes, pero
hay una solución que se usa mucho en la práctica que es la de los pilotes antideslizantes. Estos elementos son muy buenos para análisis de estabilidad de taludes. Y fíjense, acá los podemos modelar de forma muy fácil, muy práctica. Estoy dibujando acá un elemento vertical, que ya luego puedo decirle que me lo ubique con el terreno. Vamos a trabajar con espaciamiento de 1,50 y vamos a trabajar con un pilote de 0,80. Igual, estoy tanteando algo inicial. Voy a poner acá una capacidad portante lateral. Esto depende de lo que sería el mecanismo de respuesta activo y pasivo sobre el pilote. Y bueno, vamos a considerar este efecto perpendicular al pilote. También lo puedo hacer paralelo a la superficie de deslizamiento. Lo voy a hacer de momento de esta manera. Añado y cierro. Y allí tengo un esquema inicial de mi pilote antideslizante. Lo voy acá a cancelar. Y bueno, vamos a ver más o menos la cosa quedaría de esta forma. Ellos están dibujados allí. Y ahora con la presencia de estos elementos, bueno, vamos a ver si yo puedo mejorar esa condición de estabilidad que teníamos originalmente. Fíjense que ya él comienza a evaluar otros modelos porque ya comienza a cambiar la condición, ¿no? Y ya al que cambie, ya apareció una condición acá de un componente nuevo que antes no estaba, entonces el análisis puede implicar otra superficie de deslizamiento porque de igual forma está efectuando una iteración para conseguir el valor del factor de seguridad más bajo. En este caso, fíjense, lo hemos conseguido, un factor de seguridad de 1,56 mayor a 1,50 con la presencia de los pilotes antideslizantes. Ya será la labor del ingeniero proyectista ver si esa configuración funciona, si puede ajustar el diámetro, la separación, si desea incrementar más todavía este valor. Ya eso dependerá del criterio de cada ingeniero. Le puedo decir, bueno, mira, revísamelo por todos los métodos, a ver cómo estamos. Y fíjense, el método de Fellenius no cumple con 1,50. Ese es el método más antiguo, como explicaba hoy el profesor Boyero, es el método más clásico y es el que arroja los valores más conservadores. ¿Okay? Vamos a conseguir en la práctica que si ustedes comparan las diferentes metodologías, Fellenius siempre le arroja el factor de seguridad más conservador respecto a los otros métodos que ya comienzan a tomar en cuenta esa interacción de las fuerzas cortantes entre dovelas, como veíamos hace un momento. ¿Okay? Bajo ese enfoque, fíjense entonces que los otros métodos más novedosos o los más nuevos tienen factores de seguridad mucho más altos. Y a partir de la información de estos métodos podemos incluso verificar dichos pilotes. ¿Okay? Yo puedo pedir acá lo que sería mi proceso de verificación con el módulo de pilote antideslizante y fíjense, puedo especificar de dónde quiero obtener la fuerza. Vamos a suponer que yo le digo que la quiero obtener del método de Spencer y a partir de allí él me reporta los resultados asociados a la sumatoria de fuerzas que ocurre acá. Obviamente hay un proceso de, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, hay un proceso de interacción de fuerzas activas y pasivas. Y si me vengo acá al módulo de pilote antideslizante, bueno, ahora empiezo yo a tratar el problema del análisis del pilote. Puntos a tener en cuenta, bueno, el coeficiente de balasto horizontal. Entonces, hay procesos de iteración manual y automática que tenemos que dominar para poder entrar a esto. Un buen método de entrada es el método de Schmidt, que está bien documentado, es un método relativamente reciente y permite considerar bastante bien lo que es la interacción del pilote con el terreno. Damos un vistazo acá a la geometría. Si pido acá editar, bueno, fíjense, acá tengo la configuración de lo que son esos pilotes antideslizantes. Ojo que bajo este mismo principio podemos diseñar pantallas de pilotes, que lo vamos a hacer en el módulo de excavaciones. Lo podemos hacer con pilotes tangentes, pilotes secantes, etcétera. ¿Qué otro punto interesante tenemos acá? Bueno, la determinación de las presiones que provienen del análisis anterior. Yo puedo hacer también variaciones acá en mis valores de presión que voy a utilizar en el análisis estructural del pilote. De igual manera, podemos echar un vistazo, vamos a ver, a las fuerzas aplicadas, si quiero variar esto, si quiero variar las sobrecargas actuantes. Vamos a suponer acá que, en este caso, fíjense, yo tengo unas diferentes configuraciones de cargas para cada caso. Aquí le voy a decir que lo haga sobre terreno. Y yo puedo insertar otras condiciones, incluso en la pendiente de talud, cargas puntuales. Esto va a depender, obviamente, de las características del proyecto. ¿Qué más podemos revisar acá? Bueno, la presencia de agua, si fuese también un input en el problema. En este caso ya lo traíamos del análisis original de taludes. Y puedo revisar diferentes fases, si la quiero en etapa permanente, en etapa sísmica, etcétera. Bajo esa premisa, yo hago análisis del comportamiento del pilote ante cargas laterales. Y fíjense que una de las cosas maravillosas de esto es que, fíjense, yo tengo acá un comportamiento tensión de formación
del pilote ante estas acciones laterales. Fíjense que en este caso tengo que el desplazamiento máximo esperado es de 4.3 milímetros. Fíjense, el desplazamiento en la superficie de deslizamiento es de 2.1 milímetros. Ya obviamente, según los requerimientos del proyecto, el ingeniero decidirá si estos valores están acordes o no con lo que serían los lineamientos de la estructura que pueda apoyarse allí. Fíjense los diagramas de fuerzas internas. Todo esto nos va a servir para verificar el comportamiento o efectuar el diseño estructural del pilote. Todo el análisis de tensión de formación. Acá están los 4.3 milímetros en el tope y fíjense que acá todavía hay un cierto deslizamiento en la base. Algún ingeniero pudiese decir, no, yo necesito penetrar más este pilote porque yo quiero reducir esto a la mínima expresión. Bueno, acá no llega ni 1 milímetro, pero ya esto dependerá, como les digo, del criterio del proyecto. Y esto es increíble. Este módulo de asiento es que si yo pido acá calcular el asiento, él me está reportando el asiento posterior a la zona donde tengo los pilotes antideslizantes. Puedo trabajar con diferentes metodologías para poder calcular esas deformaciones. Acá lo estoy haciendo por el método parabólico. Y fíjense que bajo esa premisa, el máximo asiento del terreno va variando, ¿no? Va variando desde aproximadamente 2.5, 2.8 milímetros. Fíjense hasta un valor tope que tengo acá de 4.2 milímetros en vertical, que es este que reporta acá la tabla. Entonces ya ustedes tendrían que ver si este valor está ok con las estructuras que puedan necesitar instalar en este lado. Y también cómo está funcionando la presión pasiva, porque abusar de la presión pasiva puede ser un problema en este tipo de análisis. Si dijésemos que todas estas variables, este comportamiento está ok, podemos pasar al diseño estructural. Entonces yo acá puedo decir, bueno, mira, obviamente este es un elemento donde gobierna fuertemente el comportamiento a flexión, tiene que ser diseñado prácticamente como una viga en cantilever, un elemento en cantilever. Entonces decimos, bueno, mira, vamos a trabajar con, no sé, 10 barras de 7 octavos de pulgada. Ok, todavía tengo un problema acá de cuantías mínimas. Vamos a ver si llevamos esto a 12, si lo podemos solucionar. Todavía no. Y ahí estoy. ¿Okay? Y ahí ya he cumplido con refuerzo por cortante. Ah, bueno, perdonen que tengo que activar este acá. Vamos a suponer que tengo barras de media cada 20 centímetros, por ejemplo. Y ahora sí, ¿ven? Y acá tengo todo mi resultado de validación. Y de igual manera, si pedimos la salida del software, él automáticamente nos va a dar todo lo que sería el análisis que proviene del análisis de estabilidad original y ya todo el tratamiento de fuerzas, solicitaciones y todo lo que se utilizó para poder completar el diseño estructural de estos pilotes antideslizantes. Fíjense, estas opciones que están acá ya son las que utilizaríamos si trabajásemos con otro tipo de contención, si fuesen, por ejemplo, pantallas, muros colados, cortinas completas de pilotes secantes, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ya nos involucraríamos un poco con esto. Eso lo vamos a ver posteriormente en el área de excavaciones. ¿Está bien? Yo puedo salir y guardar y ya mi proyecto está completo. ¿Okay? Esa sería la forma en la que pudiésemos resolver este tipo de análisis. Otro caso que les quería mostrar, que les hacía referencia cuando les hablaba un poco del alcance del programa, es el módulo de elemento finito, en donde vamos a tener que asignar un suelo, ya no tanto pensar en que es una arena, una arcilla o una arena limosa, etcétera. No, es que ahora tenemos que entender que hay un modelo constitutivo involucrado. Este es un modelo que tengo desarrollado con Drucker-Prager, pero ustedes pueden trabajar con morculón modificado, con camp clay, arcilla hipoplástica, incluso dependiendo del comportamiento que deseen evaluar, pueden también asignar modelos elásticos, que provienen tal cual del manejo puro de la teoría de elasticidad. A partir de allí, entonces, el tema de los modelos constitutivos es que hay que involucrarnos con variables adicionales que dependen de entender cómo funciona cada uno de estos modelos constitutivos. Bajo esta premisa no voy a hacer modificaciones porque estos análisis en elementos finitos toman tiempo importante para la herramienta poder procesar los resultados. Si le doy alguna modificación de estas variables, literalmente nos quedaremos aquí varios minutos a esperar que él complete el análisis. Estos análisis son muy densos, son muy pesados, a pesar de que estoy trabajando con una discretización relativamente alta, ¿no? Fíjense, estoy utilizando elementos de 1.50. Si yo modifico esto y me voy a 1 metro, 0.80, 0.60, bueno, los tiempos se demoran una barbaridad. Si me vengo a esta primera fase, fíjense, esta primera fase no tengo carga, y ya a partir de un análisis como esto, la herramienta
me da parámetros que están relacionados con el comportamiento tensión-deformación. ¿Pero desde qué punto de vista? Bueno, primeramente que el módulo de análisis de taludes de cualquier herramienta basada en elementos finitos típicamente trabaja con el concepto de la reducción de parámetros de resistencia. Vamos a ver que a partir de ese concepto, la herramienta busca ir, es como un proceso iterativo en el que va reduciendo los parámetros de resistencia originales del terreno hasta conseguir la zona probable de falla, que se caracteriza por manifestar una deformación plástica equivalente. Entonces, en ese caso, fíjense, el modelo está ilustrando la región en la que se producen tales deformaciones plásticas. Nos indica, como quien dice, los valores que se obtuvieron ya en el último paso de reducción de parámetros de resistencia y nos reporta el factor de seguridad. Ya a partir de allí ustedes pueden tener también una visual de lo que son los desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales desde el punto de vista de tensión de formación. Si quisiésemos pasar a una siguiente fase en el que yo aplico de repente una carga, bueno, ¿qué está ocurriendo? Que si ahora pido la deformación unitaria plástica equivalente, obviamente estos valores cambian. Si comparamos los anteriores con el comportamiento de este diagrama, ya comienza a haber una modificación y lo vamos a reflejar como en el factor de seguridad, que pasa a ser 1,46. ¿Puedo hacer el mismo proceso de estabilización acá que utilicé en la metodología de equilibrio límite? Por supuesto que sí. Podemos ir en un tercer paso, asignar anclaje, por ejemplo, y fíjense, ya puedo recuperar el factor de seguridad que tenía originalmente. ¿Okay? Por lo menos acercarme bastante, porque obviamente ya estoy garantizando un componente que me da estabilidad del talud. ¿Qué es siempre mi recomendación en este punto? Tal como lo hice el día de hoy, yo empecé de un modelo básico, donde hicimos análisis de sensibilidad, vimos la influencia del agua, la influencia de la carga, la influencia del sismo, qué pasa con los anclajes, qué pasa si dejo un punto fijo en la superficie probable de falla. Luego vimos un modelo un poco más completo también, pero ambos basados en equilibrio límite. Y ya después que ustedes dominan esto, entienden cómo funciona esto y han puesto en práctica los conceptos que hemos visto el día de hoy mediante el tratamiento del problema por equilibrio límite, es que yo recomiendo ir a una herramienta basada en elementos finitos, en donde incluso si ustedes quisiesen, ustedes pueden perfectamente acá en el proceso de generación de la malla, ustedes pueden incluso asignar acción sísmica. Si yo me voy acá a la configuración, ustedes pueden de igual manera considerar en el proceso de análisis todo el análisis sísmico de este talud. Yo puedo a este talud asignarle acción sísmica, asignarle literalmente terremotos. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Que si no dominamos estos conceptos, esto va a ser una caja negra enorme y por eso el procedimiento a seguir para poder completar el análisis, por lo menos el que yo recomiendo, es el que les he indicado ahora mismo. ¿Está bien? Pero hasta aquí podemos llegar y este recorrido forma parte de ese primer módulo enfocado en todo lo que es el análisis de estabilidad de talud, considerando el agua, la acción sísmica, los anclajes, los pilotes antideslizantes, y forma parte ya del alcance de ese primer proyecto de este programa de formación. Ya luego más adelante nos involucramos con los módulos de elementos de contención lateral y el último módulo que tiene que ver ya específicamente con el área de excavaciones, muros y pantallas, el cómo diseñar estos anclajes, cómo jugar con la rigidez de los anclajes, qué pasa cuando son provisionales, permanentes, cuando se trata de anclaje pasivos, activos y todo esto, que bueno, es el tercer tópico que abordamos en este programa de formación. ¿Está bien? Entonces, bueno, señores, esto es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Sé que ya los tengo por acá sentados desde hace varios minutos. Vamos entonces a ver qué pregunta nos da tiempo de resolver por acá. Vamos a ver qué podemos ir aclarando, que creo que tengo algunas inquietudes por acá. Muy bien. Sí, Rafael hace un comentario interesante. La actualización de la Naval Facility ha sacado una actualización del DM7 este 2022. Sí, de por sí el seminario fue hace semana y media, si no me equivoco. Fue el seminario de la actualización del Naval Facility de los Estados Unidos. Gracias, Rafael, por el comentario. Sí, es muy cierto. Acaba de salir. Hace nada, hace semana y media fue dicho seminario. Hay unos cambios ahí interesantes en la normativa. Muy bien, Carlos consulta por acá, ¿cómo diferencio en campo una falla geológica de un deslizamiento? Bueno, un punto interesante a acotar en taludes,
Ya luego, Álvaro, igual si quiere hacer algún comentario adicional, es que muchos de estos problemas tenemos que ir de la mano con un geólogo, ¿ok? Sobre todo que hoy hemos hablado mucho de mecánica de suelos, pero siempre hacemos referencia a que hay casos donde podemos estar combinando el problema con macizos rocosos y ahí hay que abordar un análisis de estabilidad de roca. Entonces, en ese caso, el especialista, a menos que el geotécnico domine los conceptos de mecánica de roca, debemos recurrir a un geólogo que sea especialista en dicha área para poder abordar el problema, porque muchas veces la inestabilidad proviene de analizar el comportamiento global de la roca. Álvaro, si tienes algún Sí, comentario. sí, la diferencia es completamente cierto. Yo coincido contigo respecto a que tiene que haber siempre un geólogo en el equipo de trabajo cuando estemos hablando de taludes en materiales rocosos. Y básicamente la diferencia entre una falla geológica y un deslizamiento es que una falla geológica es una discontinuidad dentro del macizo por el cual pudiera ocurrir un deslizamiento. No necesariamente ocurre, pudiera ocurrir. Eventualmente puede ser una superficie de falla potencial. Y el deslizamiento es cuando realmente una masa de material, de suelo, de roca, pues se mueve, se desliza. Esa es la principal diferencia. Digamos, explicándolo lo más sencillo posible. Pero eh, es indispensable siempre que haya taludes en roca, que tengamos a un geólogo como parte del equipo, porque eh, los geólogos, tienen una manera diferente de ver la escala del problema. Eh, los ingenieros geotécnicos, y más si somos ingenieros civiles, como es el caso mío, por ejemplo, vemos algo más pequeñito. En cambio, los geólogos lo ven más macro y son de mucha ayuda, no solamente porque lo ven más macro, sino también porque además ellos tienen un muy buen manejo de lo que puede ser la génesis del suelo. Y cuando uno conoce más o menos el origen geológico del suelo de manera estimada, de manera aproximada, pues sirve, en muchos casos puede servir de mucha ayuda para poder interpretar mejor el problema, no solamente en la estabilidad de talud, sino en cualquier área de la geotécnica. Muy bien, consulta por acá. José, ¿cuál es la diferencia entre el análisis del talud del módulo de estabilidad de taludes y módulo MEF? En el módulo de estabilidad de taludes estamos aplicando tal cual lo que ha explicado hoy el profesor Boyero, método de equilibrio límite para analizar el comportamiento de fuerzas resistentes contra fuerzas actuantes en las líneas potenciales de falla o las líneas probables de falla. Cuando trabajamos con elementos finitos, estamos aplicando un modelo constitutivo avanzado donde existe un comportamiento tensión-deformación y el análisis para llegar al factor de seguridad consiste en aplicar un proceso de reducción paulatina de los parámetros de resistencia para poder ubicar estas zonas de deformación plástica que les indicaba hace un momento. ¿Okay? Esa es la diferencia entre ambos módulos. Muy bien, consulta, vamos a ver, consulta por acá. Bien, vamos a ver que me perdí un poco acá. Ahora sí, ok. Erlan consulta, en el curso se realizarán análisis de equilibrio límite, módulo de elemento finito y tensión de formación, tal cual, lo mismo que he descrito hoy a lo largo de la presentación y lo que hemos visto al final en los ejemplos, Erlan, es lo que se desarrolla en el programa en el módulo de estabilidad de taludes, ¿ok? Luego recuerda que viene elementos de contención, excavaciones y todo esto, ¿ok? Muy bien, Alfredo consulta, ¿se puede modelar en el software una cubierta de grama vetiver para estabilizar el talud? Bueno, es un tema de conversación bien interesante porque en una de las sesiones donde hablo del análisis de estabilidad de taludes, hablo de la vegetación y explico las ventajas y desventajas de ciertos tipos de vegetación. Hay vegetaciones que son favorables y otras que no, dependiendo del comportamiento de las raíces. En algunos casos la vegetación se transforma en un peso sobre el talud y se producen fallas equivalentes a las de talud infinito, como comentaba hoy Álvaro. En otros casos la raíz sirve literalmente de anclaje a esos procesos de fallas superficiales, pero en otros casos hay raíces que tienden a absorber mucha humedad y entonces desecan el talud, entonces el talud está constantemente en un proceso de saturación y de secación y eso también comienza a generar grietas y a debilitar
el talud completamente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí, va muy amarrado también a lo que es la tradición de la zona, y a partir de estos comportamientos, muchas empresas han desarrollado soluciones de estabilización superficiales que parten del concepto de lo que tú comentas. Modelarlo tal cual como tú lo indicas en la herramienta realmente de momento no lo permite el software, pero si se tienen en cuenta el manejo de los parámetros y las variables que estás controlando en la estabilización, son cosas que podemos jugar un poco con esa parte de estratificación, jugar un poco Creo con que la sensibilidad de los parámetros que estés utilizando en el análisis y que puedas como que reproducir dicho efecto en tu modelo, pero obviamente al software no le vas a poder indicar la vegetación como tal para el análisis de estabilidad. lo que ocurre, Edison, para complementar lo que estás diciendo, es que cuando uno utiliza vegetación, normalmente sirve para controlar la erosión superficial, no para estabilizar como tal. O sea, a ver, porque un problema es un deslizamiento donde genera una masa muy grande de suelo, como lo que hemos visto acá en los ejemplos y lo que típicamente se analizan. Y otra cosa es que sea una costra nada más de la parte de arriba, que ni siquiera llegue hasta lo infinito, sino que sea la vegetación, algún árbol, algo que está por ahí, que es muy, muy superficial. Que para eso se utiliza más la vegetación, para el control de erosión. Hay algunas que, como tú dijiste recién, tienen unas raíces muy profundas que ayudan y qué sé yo, pero es más, es complicado. Yo, pensando rápido, lo modelaría quizá como un talón infinito cuando tuviera una, pero es algo como dices tú, hay que empezar a jugar con el modelo y a ponerle cosas a ver qué tal, porque ningún programa te trae eso, por lo menos los que yo conozco, los que nosotros Tal cual. conocemos no lo traen disponible. Tal cual, tal cual. De esa forma directa no lo tienen contemplado. Yo en lo personal tampoco lo he visto. Esos tópicos, como comenta Álvaro, que están relacionados con la erosión y todo lo que puede ser un ligero cambio en las propiedades a nivel superficial, que es muy característico de estas fallas de deslizamiento por erosión como tal, pudiesen jugar un poco con este módulo de estratificación, fíjense, pendiente inicial, pendiente final de estratificación, jugar un poco con estas variables, pero depende de cierto análisis de sensibilidad de estos parámetros, ¿ok? Más que incluir Y, directamente la vegetación en el modelo como tal. ¿Ok? y también, para complementar lo que estás diciendo, también lo que hay que pensar cuando analizamos taludes es que esto es un arte. Entonces, este tipo de cosas que estamos hablando es muy difícil de ponerlo en un programa, pero tú ya sabes que en la práctica tienes que hacer drenajes arriba y abajo para que no le entre agua al talud. Y de esa manera minimizar el posible problema de erosión. Si ya ves que tienes material no sé, en zonas tropicales típicamente tiene una estación seca y una estación lluviosa, si ves que esa capa se va a ir saturando y puede generar desprendimientos que pudieran afectar de manera significativa, no sé, una carretera o una casa, o alguna otra estructura importante, entonces le pones estas vetiver o algo similar, porque depende también de la zona geográfica, se colocan las matas que son propias de esa zona. Nos va a colocar, no sé, vetiver en la Patagonia porque a lo mejor no funciona, ¿no? Pero es como un arte, no es nada más un programa, esto no es algo automático, esto hay que pensarlo y entenderlo y analizarlo, no solamente con el programa. Es correcto, es correcto. Consulta por acá, Rafael, ¿puede el Geo5 poner la línea de empuje resultante de los métodos de estabilidad rigurosos? Bueno, de por sí, fíjense que él incorpora los métodos que ya pasan a ser los que resuelven de mejor manera esa interacción entre dovelas, y fíjense que acá están ilustrados, ¿ves? Es parte de los métodos clásicos, pero ya luego están métodos como el de Spencer, Jambu, Morgenstern y Price, que son ya los métodos más rigurosos para poder efectuar el análisis, que son los que arrojan los factores de seguridad más elevados. ¿Okay? Son los métodos que ya al incorporar estas variables pueden arrojar resultados mucho más precisos. En efecto, sí lo incorpora. Algo que no mencioné anteriormente es que si ustedes tienen un análisis de este tipo, e incluso pueden también, en el caso de suelos estratificados, muchas veces la falla con línea circular no es la más recomendable. Entonces, ustedes pudiesen incluso tantear
fallas poligonales. Entonces, en este caso, pueden trabajar con otros métodos que son ya más adaptados a las fallas poligonales, y de igual forma la herramienta está en capacidad de conseguir el factor de seguridad más favorable para fallas de tipo poligonal. Y este tipo de fallas se analizan mucho en suelos estratificados, donde de repente tenemos arcillas con arenas, etcétera, donde ya la falla circular, que es muy típica de analizar taludes profundos de materiales homogéneos, ya en este caso no funcionaría del todo bien, y ya podemos incluso trabajar con estas superficies poligonales. Podemos ayudarnos con la herramienta para que la autogenere, como yo he hecho ahora mismo, o puedo yo generar una inicial y a partir de allí empezar el proceso de iteración de igual forma. ¿Okay? Entonces, sí lo permite desarrollar sin mayor inconveniente. Muy bien, consulta por acá, Abel. El software Geo5 permite análisis de túneles. Sí, si ustedes van a la web, acá en este módulo, en este programa no abordamos el tópico de túneles, pero si ustedes vienen acá, van a poder revisar el alcance para túneles. ¿Ves? Lo van a conseguir en Elemento Finito, el módulo de diseño de túneles como tal. ¿Okay? Pueden descargar la versión demo sin mayor inconveniente y ahí pueden echar un vistazo al alcance de ese módulo en particular, si les interesa esa parte de túneles por acá. Consulta María en relación al costo del programa. No te preocupes, María, que el equipo se pondrá en contacto contigo para facilitarte la información que requieras, logística, costos, formas de pago y todo esto. Tanto el caso tuyo como aquellas personas que me han escrito que están interesadas de igual forma. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, Edgar consulta por acá. Cuando se modela un talud real mediante levantamiento topográfico, su geometría no es uniforme, como los casos típicos que tenemos en la literatura. Vamos a abordar un ejemplo así. Sí, de por sí les comentaba que en una de las primeras sesiones yo traigo unos casos de taludes reales, tal cual, que bueno, que las topografías fueron complejas, el cómo desarrollarlos. Hay un caso de unos muelles en materiales arcillosos. Hay otro caso de unos taludes para construcción de viviendas de 2 niveles con mucho nivel de carga. Eran viviendas que transmitían mucha carga también, donde era irónico porque se hace el análisis de estabilidad de taludes, pero también según el costo de la estabilidad de taludes, también había que pensar un poco en la solución de cimentación de la estructura, y reflejamos esto con casos reales, con taludes reales. Obviamente, para el manejo de la herramienta, la idea es que puedan empezar por un modelo más básico que luego se va complicando a medida que van entregando los proyectos, pero en las sesiones en vivo vamos discutiendo todos estos casos reales y todas estas experiencias de proyectos que de igual forma las pueden modelar con la herramienta sin mayor inconveniente. ¿Okay? Diego comenta por acá, muy agradable la visión de los geólogos explicado acá. Sí, no, el tema geológico nosotros lo tenemos muy claro. Además, me recuerda mucho un geólogo con que trabajé durante muchos años, que era una persona con la que yo iba siempre muy tranquilo porque adicional a todo el aspecto geológico del problema, él también era mucho de esto, de cuando hablábamos de la vegetación, él explicaba cuál vegetación era la más favorable, la que era desfavorable, la que se podía considerar y la que no, todos estos problemas de erosión, de drenaje, etcétera. De verdad que era un gusto trabajar con profesionales que uno va tranquilo en las áreas que uno no domina, ¿no? Entonces, de verdad, siempre hay que dejarlo a colación. El programa se imparte una vez al año, ¿ok? Una vez al año para esta fecha. De manera que se imparte ahora en noviembre y ya se vuelve a impartir para noviembre del próximo año. José consulta por acá, ¿el programa puede considerar anclajes activos o pasivos o combinados? Sí, sin ningún problema. Lo que ocurre es que el día de hoy nos hemos enfocado más en un análisis de estabilidad, donde he considerado rápidamente 2 filas de anclaje para ver cómo cambiar el factor de seguridad. Pero en el siguiente seminario vamos a enfocarnos en excavaciones, y ahí en excavaciones sí tenemos que ir un poco al concepto de los anclajes activos y pasivos y las diferentes configuraciones, muros claveteados, anclajes permanentes y todo esto. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer ya para el siguiente seminario antes del inicio de este programa en particular. ¿Okay? Bella consulta por acá también en relación al programa. Sí, no te preocupes, ya se pondrán en contacto contigo, Bella, para todo el detalle de logística y costos, formas de pagos, etcétera. Igual forma para Ángel también, que nos manifiesta acá que está interesado. Excelente. Guillermo también nos indica. Bueno, sí, no se preocupen que ya
el equipo se pondrá en contacto con ustedes. De igual forma, Edgar, allí te darán toda la aclaratoria. Bueno, señores, creo que está todo cubierto. De verdad, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes, además que se quedaron hasta el final. Por acá nos siguen llegando saludos, nos saludan desde Paraguay también. Bueno, de verdad que súper, súper contento con esta audiencia el día de hoy. Estuvo muy nutrida, mucha discusión, muchos comentarios. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver bastantes cosas y conversar de bastantes aspectos. Nos saludan desde Guatemala por acá. Bueno, de verdad que súper, súper contento. Y bueno, espero verlos próximamente en un próximo seminario. Saludos desde Ecuador también nos llega por acá. En el siguiente seminario relacionado con este programa de formación estaremos hablando de excavaciones. ¿Okay? Nos saludan desde Chile, desde Nicaragua. Muchas gracias de verdad a todos. Bueno, y en el módulo de excavaciones me enfocaré entonces un poco en los elementos de contención. Primeramente, la dinámica será la misma. Veremos los conceptos teóricos, lo que sería lo que rigen estos comportamientos, toda esta filosofía de diseño y construcción. Y ya luego estaremos abordando aplicaciones con software, aplicaciones de herramientas como lo hemos hecho el día de hoy con el software Geo 5. Nos siguen saludando acá desde México, desde Nicaragua, específicamente desde Veracruz en México, desde Chile, desde Venezuela, desde Honduras, desde Lima, Perú. Bueno, de verdad que sumamente contento, siempre me alegra. Espero que el seminario haya sido de provecho, espero que haya sido de interés, que puedan poner en práctica estas cosas. Y bueno, los que estén interesados ya les he dejado el enlace, espérenme que se los vuelva a copiar para aquellas personas interesadas en participar en este programa. Aquí se los envío. Y bueno, ya aquellas personas que han comentado acá que están interesadas, no se preocupen que el equipo se pondrá en contacto con ustedes para hacerle llegar toda la información. ¿Okay? Muchísimas gracias, Cristina, por tus comentarios. Gracias a todos, señores. Gracias a ti, Álvaro, por tu presentación. Y bueno, que estén todos muy bien. Un fuerte abrazo y muchísima salud. Hasta luego. Hasta luego, gracias.